Hola amigos, bienvenidos a otro tutorial. En este, pues como ya lo vieron, vamos a aprender a instalar el 3D Max. Es básicamente muy sencillo, unos cuantos minutos y ya lo tienen instalado en su computadora. Vamos a revisar todos los aspectos que necesitamos, pues el proceso paso a paso para que logren la instalación correcta. Entonces, pues vamos. Y pues bueno amigos, entonces vamos a empezar con esto que sería la instalación de nuestro programa 3ds Max. Entonces nos vamos al buscador y lo único que ponemos es Autodesk y nos vamos a la página oficial. Entonces aquí nos vamos y nos muestra pues el catálogo, ¿no?, que tiene de todos sus softwares. Entonces vamos a encontrar en el tercer renglón el que nosotros necesitamos, que es 3ds Max. Le vamos a dar clic. Ahora, algo muy importante que tienen que ver siempre es los requisitos del sistema. Entonces vamos a echarles un ojo. Si no tienes tantos recursos en tu computadora, el programa, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a cerrar, no va a renderizar, que nos ha pasado. No corre, por ejemplo, en Mac, en el sistema iOS. Entonces, pues obviamente necesitamos un equipo que tenga Windows. Y nos vamos aquí al hardware. La RAM es como de los recursos más potentes que va a usar el programa. Entonces aquí te recomiendan mínimo 4 GB de RAM. Pero la verdad, nosotros ahorita que ya llevamos un muy buen rato corriendo el programa, la verdad, creemos que 8 es el mínimo, la verdad. O sea, con 4 de RAM vas a sufrir bastante. Y bueno, aquí en el espacio en el disco son para la instalación 9 GB. Chequen eso antes de instalarlo y si pues cumplen o quieren arriesgarse. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Pues no pasa nada, ¿no? O sea, no es como que vaya a explotar su computadora. Y bueno, evidentemente el programa pues no es gratis. Hasta abajo vamos a encontrar las formas de pago y pues cuánto cuesta, ¿no? Esta cantidad está en pesos mexicanos. Entonces pues nada más ahí chequen un poco la conversión dependiendo de dónde estén. Básicamente son como unos... la verdad, unos $100. Pues les aseguro que si se meten de lleno a dedicarse a lo de los renders, créanme que vale la pena, la verdad. Ahora, algo muy importante que tenemos que hacer aquí siempre es iniciar sesión. Entonces, bueno, aquí yo tengo mi cuenta de la universidad que tenía. Lo que también pueden hacer es descargar la versión de prueba. Lo mismo, ahorita vamos a descargar esta versión para... ¡Ay, mi mouse ya no tiene pela! Bueno, sí aguanta. Nos vamos a la versión de prueba y le vamos a dar siguiente y aquí vamos a poner pues qué opción queremos. Ahora, si nosotros le damos en la opción de alumno profesor, nos va a dar una pestaña en la cual nosotros podemos verificar que realmente estamos estudiando. Eso es la verdad bastante bueno de Autodesk. Una vez que se valide, por ejemplo, creo que mandan un correo para verificar a la universidad si realmente estás pues en la universidad o si eres docente, y con esto te dan una versión del programa gratuito. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí, nos vamos a ir a la comunidad de educación y te va a pedir que valides tu ID de estudiante y así. Entonces, bueno, aquí también tienen esta opción. Vamos a poner usuario personal. Aquí vamos a poner el idioma en el que lo queremos, en inglés. Y esto, recuerden, esto ya es para el programa sin versión de estudiante. Esto ya es para una opción personal de trabajo. Entonces le damos en inglés y le damos siguiente. Aquí tenemos que llenar todos estos procesos. Los voy a llenar rápido. Y pues bueno, ahorita que ya llenamos estos datos pues obviamente son personales. Entonces cada quien va a poner los suyos. Los míos aparecerán borrosos. Y le vamos a dar en comenzar descarga. Y ¡tarán! Aquí está.
ya se está comenzando a descargar. Vamos a esperar un poco a que pues empiece la instalación. Y bueno, aquí ya nos aparece pues básicamente los términos. Y pues lo único que tenemos que hacer aquí es estoy de acuerdo y darle siguiente. Ahora aquí pues es básicamente la dirección donde se va a guardar el programa. Esto pues no es como que tengamos que mover mucho. Le damos siguiente. Y aquí te dice cuáles son los componentes adicionales con los que se va a instalar. Ustedes si quieren pueden quitarle o poner. Lo dejamos tal cual y lo instalamos. Dos horas después. Ahí va. Bien. Ya quedó ahora sí, amigos. Ok, y nos vamos a nuestro buscador y le vamos a dar 3ds Max Paint. Ahora vamos a buscar el 21. Aquí está. Y ya tiene que abrir. Maldita sea, sí tiene que abrir esto. Coño. Yo creo que es porque es la versión de prueba, amigos. Ay, ¿por qué me hacen esto? No puede ser, amigos. Ya valió esto. No me acuerdo de mi contraseña. Fuck me. Ya quedó. Ahora sí, ya está agarrando esto. Y le vamos a dar aquí en Start Trail. Miren, es una prueba de 30 días. Entonces, pues por 30 días tienen la oportunidad de probarlo, checarlo, ver qué tantas funcionalidades nuevas trae. Y si les convence, ya saben cómo y cuánto cuesta. Y parece que ya está, amigos. Entonces aquí esto. Y listo, así es como va a empezar el programa. Entonces, pues bueno, ya tienen activado el 2021, como pueden ver por acá, y así es realmente como se ve el programa. Aquí tienen las 4 vistas, pues bueno, todas las opciones y los modificadores. Y pues bueno, amigos, como vieron es muy sencillo la instalación. Espero les haya funcionado. Cualquier cosa nos pueden comentar si tuvieron algún problema y pues les vamos a ayudar en lo que podamos. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y también síganos en nuestras otras redes sociales, porque ahí también vamos a estar subiendo algunos tips. También ahí subimos información sobre los cursos que impartimos. Síganos en Instagram, en Facebook y pues bueno, gracias por ver el video. Nos vemos la siguiente.